capítulo vamos a abordar el estudio del movimiento armónico simple. Antes de llegar a la definición de un movimiento armónico simple, me gustaría reseñar que un movimiento periódico es aquel que se repite en el tiempo de forma periódica, es decir, con intervalos regulares de tiempo. Esta gráfica representa un movimiento periódico. Cada cierto tiempo se repite una variación, un movimiento de forma exactamente igual. Dentro de los movimientos periódicos hay distintos tipos y hay uno que denominamos oscilación. Una oscilación es un movimiento periódico en el que una partícula oscila alrededor de una posición de equilibrio. Y dentro de las oscilaciones existe un tipo de movimiento particular que es el movimiento armónico simple, que es aquel que está descrito por una función armónica. Una función armónica tiene una definición matemática algo más compleja, pero a nosotros nos valdrá con que tenga la primera y la segunda derivada continua. En la práctica, una función seno o una función coseno son las funciones armónicas que nos sirven en este tema para describir movimientos armónicos simples. Un movimiento armónico simple se puede representar con una gráfica como la que vemos en la figura, en la que colocamos en el eje de abscisas los tiempos y en el eje de ordenadas las posiciones de la partícula. Los parámetros característicos de este tipo de movimientos son, en primer lugar, la amplitud o máxima separación de la posición de equilibrio. En este movimiento representado, la posición de equilibrio se encuentra en el origen de coordenadas, en la posición 0, así que este objeto se podrá desplazar hasta 0,10 metros, hasta 10 centímetros en un sentido, o en el contrario, hasta menos 10 centímetros. Un segundo parámetro importante es el periodo. Periodo es el tiempo que tarda el objeto en realizar una oscilación completa. El periodo es un tiempo, por tanto, se mide en segundos y existe un parámetro característico que es la frecuencia, caracterizado con la letra griega nu, que es la inversa del periodo. La frecuencia es el número de oscilaciones que se produce en un segundo. Sus unidades en el sistema internacional son segundos a la menos 1, inversa del segundo, que también se denomina hercio. Y otra magnitud importante que utilizaremos en las expresiones del movimiento armónico simple es la frecuencia angular, que ya nos sonará del movimiento circular, que es igual a 2pi por la frecuencia. Esta frecuencia angular tiene unidades de velocidad angular y por tanto se mide en radianes por segundo. Se pide calcular el periodo y la frecuencia angular de un dispositivo que oscila a 5,6 MHz, es decir, con una frecuencia de 5,6 MHz o 5,6 por 10 elevado a 6 Hz. Bien, pues el periodo es la inversa de la frecuencia, por tanto, dividimos 1 entre la frecuencia, tendremos 1,79 por 10 a la menos 7, es decir, 0,179 microsegundos. Una sencilla operación, 2pi por la frecuencia, nos llevará al cálculo de la frecuencia angular. Existen multitud de objetos y dispositivos que oscilan siguiendo un movimiento armónico simple, pero tal vez el más intuitivo para un estudiante que se inicia en su estudio es el de un muelle. Un muelle es un dispositivo, un objeto que está sometido a fuerzas elásticas. Cuando el muelle se deforma con una deformación positiva, en el caso segundo de este gráfico, aparece una fuerza elástica en sentido inverso a la deformación. Lo mismo cuando se comprime. Si la deformación es negativa, la fuerza que aparece en el muelle tiende a restaurar su tamaño original, es decir, es una fuerza elástica positiva. Son fuerzas opuestas a las deformaciones. Eso es lo que nos dice la ley de Hooke, que las fuerzas elásticas son proporcionales a las deformaciones. Si colocamos el origen de coordenada en lo que es la longitud del muelle sin estirar, tendremos que las deformaciones es directamente la coordenada x, tendremos una x positiva cuando estiramos el muelle
una coordenada x negativa cuando lo comprimimos. Y se puede aplicar la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Por tanto, quedaría fuerza, sumatorio de fuerzas, fuerza elástica menos K por X igual a masa por aceleración, que si nos lo llevamos al mismo término, obtenemos esta expresión que vemos, masa por aceleración más K por X es igual a 0. Aplicaremos esta expresión de forma dinámica un poco más adelante, pero en primera instancia vamos sencillamente a estirar los muelles para irnos familiarizando con las constantes del problema y veamos este primer ejemplo que nos pide la constante de un muelle en el que nos dan las fuerzas que hay que aplicar y el alargamiento que se produce. Bien, pues en este caso si aplicamos lo que es el módulo de las fuerzas elásticas, la fuerza que aplicamos que es opuesta a la fuerza elástica será igual a K por el estiramiento del muelle. Podemos despejar esa constante para llegar a un valor de 30 newton partido de metro. Algo parecido podemos hacer si el muelle lo colgamos en vertical. En este caso tendremos el peso del objeto que empuja hacia abajo, la fuerza elástica que intenta restaurar el muelle hacia arriba. Cuando ese objeto está en equilibrio es cuando ambas fuerzas son iguales, es decir, cuando el módulo del peso es igual al módulo de la fuerza elástica y por tanto mg es igual a k por la deformación, por incremento de x. Pues en este caso nos lleva a una constante de 200 newton metro. Bien, una vez que hemos visto estos dos ejemplos, vamos a considerar el caso dinámico, es decir, un muelle se le somete a una fuerza, se estira y se le permite que oscile libremente. Creo que todos tenemos en la cabeza la idea de lo que sucede, ese muelle oscilando. Y este objeto está sometido tan solo a las fuerzas elásticas. Si aplicamos la segunda ley de Newton, tenemos que masa por aceleración más K por X es igual a 0. Operamos brevemente y recordemos que la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Esto que vemos en pantalla, derivada segunda de x respecto del tiempo más k partido de m por x igual a 0, es la ecuación diferencial que rige el movimiento armónico simple. Para hallar la ecuación del movimiento necesitaremos resolver esta ecuación diferencial. En este nivel de bachillerato o primer curso universitario aún no tenemos las herramientas matemáticas suficientes para resolver ecuaciones diferenciales. Daremos la solución y digamos que la expresión x igual a por coseno de omega t más una fase inicial más z sub 0 es una solución de esta ecuación. Interpretaremos un poquito más adelante qué son estos parámetros, pero primero vamos a comprobar que esta expresión matemática es capaz de satisfacer la ecuación diferencial que hemos planteado. En nuestra ecuación diferencial tenemos una derivada segunda de la posición. Bien, pues derivemos la posición. Una primera derivada, la derivada de la posición es una velocidad, nos lleva a calcular la velocidad del objeto. Recordemos que la derivada del coseno es menos el seno por la derivada de lo que hay dentro del coseno. Una segunda derivada nos lleva a calcular la aceleración. Recordemos que la derivada del seno es el coseno por lo que hay dentro del seno. Así pues, tenemos aquí la expresión de la aceleración de este objeto sujeto al muelle, que es la segunda derivada. Si metemos este resultado en nuestra ecuación diferencial, tendremos que la segunda derivada, es decir, menos a omega cuadrado por coseno de omega t más z0 más k partido de m por x, es decir, por a coseno de omega t más z0, es igual a 0. Bien, vemos dos términos con signos opuestos muy parecidos que tienen el mismo coseno, tienen un factor en común a, la amplitud. Para que se cumpla esta ecuación diferencial será necesario, por tanto, que omega cuadrado sea igual a la constante del muelle partido de la masa que es sujeto, k partido de m.
Así pues, omega es raíz cuadrada de k partido de m. Si nos fijamos en esta expresión, x igual a una amplitud por coseno de omega t más θ 0, vemos que nos recuerda muchísimo a lo que son las expresiones del movimiento circular. De hecho, en el próximo vídeo trataremos la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular. De hecho, este omega es la frecuencia angular o velocidad con la que giraría un móvil si realizara el movimiento circular. Así pues, un movimiento armónico simple se representa mediante una expresión que es posición igual a amplitud del movimiento por coseno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Por último, como sugerencia para el estudiante, demostrar que la función seno, es decir, la solución x igual a seno de omega t más θ0, es también una solución a la ecuación diferencial del movimiento armónico simple.